Una de las cosas que más he apreciado del texto y de la exposición de Fernando, más allá de entrar en qué tan buena es la analogía, si se cumplen todos los casos o no, si hemos visto todos los pormenores, es que es una analogía que nos sirve un montón. Nos sirve un montón para entender la sociedad boliviana tal y como es ahora. Entonces, para desempatar, justamente lo que voy a intentar hacer es concentrarme en algunos elementos de lo que nos aporta esta analogía para ver si es que realmente nos sirve o no nos sirve para entendernos. La premisa principal de Fernando es que esta forma que tenemos cultural de hacer fila, de hacer cola, muestra en verdad una característica muy importante de nuestra cultura política en particular y nuestra cultura en general, ¿no? El hecho de que, a pesar de que se hacen colas en todo el mundo, las colas bolivianas son particularmente ansiosas y nerviosas, precisamente porque somos desconfiados, ¿no? Esta desconfianza para Fernando se basa o tiene mucho que ver con nuestra diversidad cultural, con nuestra diversidad étnica, racial. Esta es una de las primeras cosas que a mí me han llamado la atención. Es innegable que nuestra diversidad es difícil de administrar, pero sí me he puesto a pensar la cantidad de países que tienen también altos grados de diversidad étnica y cultural, en donde no existe ese nivel de desconfianza, ¿no? Esas sociedades que más bien tenemos como el ejemplo de orden y igualdad y justicia, también son sociedades altamente diversas, ¿no? Los Estados Unidos, Alemania, tienen un nivel de inmigración importante. Tú caminas por las calles de Berlín o por las calles de Nueva York y escuchas un montón de idiomas. Entonces creo que hay una diversidad importante. No sé si la diversidad será en sí misma un motivo de desconfianza, pero bueno, lo dejo ahí como una primera cuestionante. Otra cosa que dice Fernando es que dice, y estoy totalmente de acuerdo, además es chistoso ver a un boliviano fuera de su hábitat, ¿no? O sea, el que manejaba metiéndose a la mala en la fila y el que no respetaba el paso, no respeta el semáforo, de repente en ese mismo auto esa misma persona va de vacaciones a Arica, así ni siquiera se va mucho más lejos, y es otro conductor, ¿no? Es otra persona con otros valores, con otros comportamientos, y pareciera un acto de magia casi. Fernando dice, es como si confiáramos más en los argentinos, en los españoles, en los chilenos, y no confiáramos en los bolivianos. Y aquí una precisión que yo hago, y en lo que baso mi propuesta de esta noche, es que no sé si es que confiamos más en los argentinos, en los españoles, en los estadounidenses, sino que confiamos y tememos más en sus instituciones. Creo que el problema fuerte de fondo es la falta de institucionalidad en Bolivia. Esa desconfianza de que las reglas no se cumplen se basa porque no creemos que haya nadie que las haga cumplir. Entonces, bueno, si aquí en Bolivia tenemos compañeros extranjeros, igualito nomás vamos a ser desconfiados con ellos porque estamos en este suelo bajo estas reglas, ¿no? Entonces, creo que no es la desconfianza al boliviano por ser boliviano, sino porque nos encontramos en una situación donde las reglas del juego se cumplen de una manera muy distinta en Bolivia que en Chile, que en Argentina, que en España y en otros lados. Fernando dice una cosa más. Dice, no admitimos que otros tengan los mismos derechos que nosotros mismos y nuestras familias. Creo que es algo cierto. Creo que se debe a esta falta de institucionalidad fundamentalmente estatal, pero que después se puede ver en todos los aspectos de la sociedad. Creo que tenemos en Bolivia la idea de que si nosotros no hacemos respetar nuestros derechos, nadie lo va a hacer, ¿no? Hace unos días estaba en la peluquería esperando mi turno, haciendo fila, y llega el hijo de la peluquera angustiadísimo y le empieza a contar una historia de que se había peleado con un compañero, eso sí no recuerdo bien cómo era la pelea, pero su mamá le dijo, hijito, si te gritan les tienes que gritar más fuerte, si te pegan les tienes que pegar más fuerte, si tú no te defiendes nadie te va a defender. La mamá
No le he dicho, hijito, voy a ir a hablar con la mamá del compañero, voy a ir a hablar con la directora, voy a ir a hablar con el profesor, vamos a resolverlo, a ver, vamos a hablar con tu compañero, qué ha pasado. No, le he dicho, si tú no te defiendes, nadie te va a defender. Creo que en Bolivia, y eso como les digo, hay falta de institucionalidad estatal, pero también hay falta de institucionalidad hasta en los colegios, hasta en la paternidad, en todas partes, ¿no? Creo que en Bolivia vemos a los derechos como un bien escaso, que se va a acabar. Que es una cosa irónica porque los derechos son por definición universales, ¿no? Se supone que los derechos son para todos, no se van a acabar, es una cuestión además abstracta, pero en la vida real, para el boliviano, los derechos sí se acaban, ¿no? O sea, si uno no hace valer sus derechos, si uno no se defiende, si en la cola uno no está pendiente de que nadie se cuele, de que nadie reparta fichas y te salten a ti, o que yo sé que pueda pasar, si uno no se defiende, no te van a defender. Entonces, ese es un reflejo de la falta de institucionalidad en la sociedad en general, ¿no? Como es muy posible de que haya un abusivo, me tengo que adelantar. Y muy probablemente tengo que ser yo el abusivo antes de que me abusen. Prefiero ser el abusivo antes de ser el abusado, ¿no? El autor Molina dice una cosa más. Y esto me gusta mucho. Mientras más otro sea el otro, más nos cuesta aceptar que tiene derechos. Eso sí creo que es cierto. O sea, además de que tenemos que estar constantemente pendientes de que nadie vaya a vulnerar nuestros derechos, nos ofende un poquito más si el que lo vulnera es alguien muy distinto a nosotros, ¿no? Mira, o sea, sobre lo llovido mojado, ¿no? No hay institucionalidad, y esa falta de institucionalidad, métanle diferencias étnicas, raciales, sociales, etc. Lo empeora. No sé si era necesariamente el motivo, pero sí lo empeora. Nuestra falta de institucionalidad se ve reflejada en que la misma sociedad se rebela ante las fuerzas del orden. O sea, no solamente no le hacemos caso al policía, sino que le gritamos, lo cuestionamos, nos pasamos por delante su autoridad, ¿no? Solo en los últimos 10 días, estas han sido las noticias que más han repercutido en el debate público. Esta mañana, 20 jucus atacan a militares con dinamita en Huenuno. Los jucus, los ladrones de mineral, atacan a los militares, que aparentemente estaban parqueados y han dicho que hacen aquí militares y los han atacado. Hay, hasta donde vi las noticias, 4 muertos. A principios de mes, a principios de marzo, hubo un enfrentamiento entre contrabandistas y militares. Y fueron los militares los que fueron hostigados por los locales del lugar y ayudaron a los contrabandistas a pasar el contrabando. Y recientemente también nos hemos enterado que una patrulla de Humopar fue emboscada antes de que la misma patrulla pretendía emboscar a una avioneta de narcotráfico, ¿no? Y la misma situación. La misma población local ha ayudado a las personas que estaban en la avioneta a escapar. Entonces, de repente la gente tiene más respeto, más confianza, mejor relación con el contrabando y con el narcotráfico antes que con la policía y los militares, ¿no? A esto me refiero con falta de institucionalidad, que las instituciones que se supone que deberían hacer valer las reglas, y para esto creo que no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, sino tener la certeza de que vivimos en una sociedad donde existen reglas que se cumplen. Tú sabes que quien va a hacer cumplir las reglas no van a ser los policías ni los militares, sino van a ser los contrabandistas y los narcotraficantes. Los que van a velar por ti van a ser ellos, no los otros. Según este panorama que les acabo de presentar, Bolivia sería un país totalmente desinstitucionalizado, sería prácticamente un estado fallido, ¿no? Entonces estaríamos totalmente aplazados. Creo que, si bien es cierto, estamos un poco aplazados, es una actividad que no nos sirve mucho más que para deprimirnos, ¿no? Bolivia tiene una institucionalidad, solo que no es la institucionalidad que nos gustaría decir que tenemos. No es la socialmente aceptable, o lo que hablaba Fernando, no es la moralmente aceptable para un Estado liberal, moderno, ¿no?
Pero de que tenemos una institucionalidad, tenemos. De que hay reglas de juego, las tenemos. En 2004, Roberto Lacerna escribe un interesante libro que se llama La democracia en el Chenco, ¿no? Desde el 2004 ya estábamos hablando cómo nuestras instituciones, las instituciones democráticas en este caso en particular, estaban queriendo operar en un chenco, o sea, en un desorden total, en una falta de respeto a las reglas, en una institución paralela, digamos, una institucionalidad paralela a la que se supone que la democracia estaba instaurando. El mismo García Meza, cuando tenía que justificar su golpe de Estado, lo decía diciendo: los bolivianos no estamos preparados para la democracia. O sea, esas cosas de reglas, instituciones, todavía no estamos listos para ellas, entonces me necesitan a mí, digamos, ¿no? El dictador. Entre los años 1982 y 1983, Raúl Rivadeneira hace una serie de estudios de investigación para el periódico Presencia, y por ejemplo encuentra cosas súper interesantes. En ese periodo que les he dicho, entre el 82 y el 83, en esos 2 años, Rivadeneira cuenta 554 conflictos en 207 días. O sea, a razón de 2,67 conflictos por día, 2,67. 2 conflictos y medio por día. Sé que estoy hablando de un periodo particularmente conflictivo, ¿no? Pero quiero recuperar esto para ver si es que hay mucha diferencia con lo que estamos viviendo hoy en día. Rivadeneira dice lo siguiente: parece que los bolivianos agotamos nuestras fuentes de creatividad bajo las dictaduras en procura de retornar a la democracia, pero una vez conseguida esta, hacemos todo lo posible por debilitarla. Rivadeneira piensa que lo que sucedía en esta época, bueno, lo denomina, lo llama como una dictadura sectorial. Él lo describe más o menos así: un sector de la sociedad cualquiera consigue a veces sus propósitos, a veces sí, a veces no. Pero antes debe recorrer todo el camino de amenazas, estados de emergencia, huelgas, paros, plazos intermedios, bloqueos y otras medidas que en nuestro país parecen mucho más eficaces que los procedimientos legales. Yo creo que si no les diría que esta frase fue escrita en 1983, no nos daríamos cuenta que han pasado casi 30 años, ¿no? Seguimos igual, ese Chenco sigue exactamente igual, es esa falta de institucionalidad que con la analogía de la fila nos quiere hablar Fernando Molina. El segundo punto que quería traer a colación esta noche, que ya les he ido adelantando un poco, es de que en Bolivia sí existe un tipo de institucionalidad, y creo que es una institucionalidad de tipo corporativista y caudillista. Es decir, en Bolivia sí hay reglas, sí hay formas de que las cosas salgan, pero tienes que pertenecer a una corporación, tienes que estar apadrinado, por decir así, por algún grupo cualquiera, y ese grupo tiene que estar dirigido por algún caudillo. Justamente Fernando decía algo muy interesante, que es: el individualismo en Bolivia es familiar, que es casi como un oxímoron, ¿no? El individualismo es grupal, digamos, es chistoso, pero es cierto. Si se llevan la mano al bolsillo y sacan una moneda, van a leer el lema de Bolivia, que es: la unión es la fuerza, ¿sí? Y no hay nada más cierto en Bolivia que la unión es la fuerza. Nadie es fuerte en este país si no se une con alguien. Es la única forma de sobrevivir, corporativizarse. A la familia que hablaba Fernando, yo lamentaría algunos otros grupos más, que clubes, digamos, que dependen mucho de la clase social, que dependen mucho de la región del país, pero la Frater, o el club de fútbol, o la asociación de padres de familia, o la junta de vecinos, todas estas instituciones son fundamentales para sobrevivir. Si uno decide mudarse a un barrio y ignorar a la junta de vecinos, no le va a ir muy bien. Si uno decide inscribir a su hijo a un colegio e ignorar a la asociación de padres, tampoco le va a ir muy bien. Necesitas corporativizarte para sobrevivir. Fernando nos decía que él tiene una conclusión muy fuerte, y estoy de acuerdo con él, que es fuerte, que debería ser con lo que nos quedemos esta noche, que es que en Bolivia no vivimos en una sociedad moral.
hay una gran diferencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. Es decir, tenemos una doble moral. Es básicamente la conclusión. Es decir, queremos creer que somos un país moderno, progresista, con ideas, digamos, muy actuales acerca de los derechos, pero la verdad es que actuamos de forma distinta. Y eso genera lo que dice Fernando en el texto, una disonancia cognitiva. O sea, es un cortocircuito que hay en nuestra cabeza, ¿no? Sabemos, tenemos las leyes y nos damos cuenta que todos somos iguales ante la ley, pero cuando tenemos que salir a hacer un trámite es clarito que eso no es así. Pero al escuchar la palabra moral, rápidamente me he acordado de Kant y la noción de moralidad que tenía Kant, que es súper útil. Kant, en pocas palabras, decía, ¿quieres saber si estás obrando de forma moral? Entonces, obra de tal manera que desees que tus acciones se conviertan en universales. Si tú crees que la forma en la que tú estás actuando es algo que tú quieres que todo el mundo haga exactamente igual, entonces es moral. Pongamos el ejemplo de un semáforo en rojo, ¿no? Estoy en un semáforo en rojo, la calle está vacía, no hay policías, podría pasar el semáforo en rojo y nadie me vería, no hago daño a nadie, pero vendría Kant y nos diría, ¿estás seguro? ¿Quieres que todo el mundo haga lo mismo? ¿No? Kant básicamente nos dice, tienes que prohibirte convertirte en una excepción, ¿no? Tú no puedes ser una excepción a la regla, eso es inmoral. Y lo que sucede en Bolivia, me he ido dando cuenta a medida que leía el texto también de Fernando, es que tenemos una moralidad. No creo que seamos una sociedad inmoral, pero creo que nuestra moral es medio feíta, digamos, ¿no? Porque si tomamos esta idea de Kant, de que obra de tal manera que quieres que tus acciones sean universales, en Bolivia, tal y como se hacen las cosas, si yo coimeo a un policía, voy a querer que todos también lo coimeen al policía. No voy a querer ser el único tonto que lo va a coimear. Voy a querer que el policía sea coimeable, ¿no? Porque esa es la forma en la que sé sobrevivir. Porque si no me toca cumplir las reglas, y tampoco confío mucho en que la gente cumpla las reglas, y me toca desear que la sociedad se organice de esa manera, ¿no? Entonces creo que sí tenemos una moralidad, digamos, según Kant, solo que hemos vuelto universal lo inmoral, ¿no? O sea, hemos vuelto moral lo inmoral, quizás. Y eso sí como que nos da mucho para pensar. Y finalmente el último punto que ha venido a mi mente después de leer el texto de Fernando, esto sobre los efectos politológicos, ¿no? Fernando nos dice que otra consecuencia de esta forma de desigualdad que vivimos es el caudillismo. Yo quizás haría una breve inversión de factores. Creo que es al revés. Creo que es gracias al caudillismo que somos desconfiados. Gracias a que tenemos una larga historia de individuos que eran la institución, ¿no? O sea, que individuos que no se sometían a la institucionalidad, digamos, del Estado, del equipo de fútbol, del colegio, de lo que sea, sino que ellos se convertían y su voluntad y su arbitrio se convertía en la institucionalidad. Es que nos hemos vuelto desconfiados y nos hemos convertido en bloqueadores de la igualdad, digamos, como propone Fernando. Hay un tema interesante que él dice que el voto es el único momento en el que somos genuinamente iguales y por eso nos encanta ir a votar y amamos las elecciones, ¿no? Creo que es cierto, creo que lo vivimos así con ese entusiasmo de hoy día tengo más poder que todos los políticos porque hoy día ellos dependen de mí y de lo que yo voy a votar, ¿no? Pero creo que también lo vivimos como una especie de fantasía, ¿no? Como una novela de ficción. Nos empoderamos, así salimos con nuestro perrito y vamos a votar, pero la verdad, la lógica para votar sigue siendo caudillista y sigue siendo corporativista. Voy a votar por el que se parezca más a mí, voy a votar por el que me dé mejores chances de sobrevivir en esta sociedad con este nuevo tipo de moralidad, con esta nueva forma de tener institucionalidad y reglas. Entonces, la cosa continúa. Nunca hay una verdadera igualdad porque las personas siguen actuando en consecuencia a esta nueva moralidad que nos hemos impuesto en Bolivia. Y en ese sentido creo que el debate está
servido. Muchas gracias. Bueno.